Ok, entonces, como bien lo saben ustedes, pues se cambió la teleclase que estaba programada de hoy, de 6:30 eh, hasta las casi 8:30. ¿Por qué? Por el evento que va a haber en orden de investigación, y por eso se toma toda la franja. En ese sentido, pues es la razón por la cual adelantamos nosotros pues la reunión y lo hacemos por medio de videoconferencia. Eh, Como ya es costumbre, pues son grabadas y ustedes saben que las encuentran en su aula desde el día de mañana. Ahora bien, entiendo el tema de la hora a veces y poder conectarse pues no es tan sencillo, a veces un poco más temprano. En ese sentido, quisiera saber si algunas de las dos personas que están presentes eh, conocen el número de su grupo, y en vez de empezar, porque pensaba darle inicio a la sesión dependiendo del número de entrega del trabajo, ¿sí? Es decir, como le iban entregando, pues así mismo iba dándole revisión a cada uno de sus proyectos. Pero entonces, aprovechando de que hay dos personas presentes, si se saben el número de su trabajo, pues el número de su grupo, perdón, pues en ese sentido comenzaríamos a hacer la revisión. Miguel o Dayana, ¿se saben cuál es el número de su grupo? Perfecto. Entonces vamos a comenzar con el grupo número 11, el de Dayana. Entonces vamos a revisar acá. Perfecto. El grupo. Bien, perfecto. Entonces, me ajusto para poder ver el chat también. Bien. Entonces, después de Dayana, trataré de seguir con el de Miguel. María Isabel, que se acaba de conectar, pues después revisaremos el de su grupo. Bien. Eh, entonces, corríjame, Dayana, ¿sí? Sus compañeros son Nubia Salamanca, María Isabel Díaz, Jesús Navarro y Juan Sebastián Toro, ¿sí? Universidad Autónoma de Bucaramanga. Por favor, eh, buena tarde, María Isabel. Eh, Tengan en cuenta, sí, el tema de APA, sobre todo para portada, ¿de acuerdo? Eh, Tienen que poner la fecha, además de eso, no aparece ahí. Y solamente ponen el nombre mío, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de título. Entonces, cumplen con todo lo requerido en cuanto a la tabla de contenidos, ¿sí? Es bastante sencilla. La introducción. Yo no sé si Dayana puede ver en pantalla su trabajo. Lo estoy compartiendo, pero no estoy seguro de que usted lo pueda ver. Ok, perfecto. Eso. Gracias. Entonces, Dayana, lo primero, cuando cuando ustedes ven, tengan en cuenta que como las conferencias pasadas, pues los requerimientos, los consejos, las recomendaciones que estoy dando en este momento en verdad aplican para todos. Simplemente estoy cogiendo los casos de ejemplo y a veces pues aprovecho de que hay ¿cómo se llama? Alumnos presentes en orden de mostrar el avance de su trabajo. En ese sentido, entonces voy explicando. También tiene que ver con el tema de tiempo el día de hoy. Cuando ustedes ven este reporte, ¿sí? O sea, este mismo trabajo que ustedes me enviaron pasa por Turnitin, que es la herramienta antiplagio. Entonces, este mismo reporte se lo devuelvo a ustedes en PDF, te lo devuelvo a usted en forma de PDF o al que me lo envió, seguramente. Cuando ustedes ven así en rosado, totalmente subrayado, significa
de que en este punto 1 que aparece allá arriba encontró la totalidad, es decir, todas las palabras las encontró. Acá abajo le dice a uno exactamente dónde. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes ya habían enviado esto anteriormente. Es la razón por la cual el hacer su revisión ya lo había entregado. Entonces, este uno, como lo pueden ver, si revisa todo lo que encuentren en Internet, y este uno ya lo habían mandado, ¿cierto? En la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, lo más seguro es que corresponda a su propio trabajo cuando lo habían entregado en la sesión pasada. Entonces, para los que están viendo ahora, entonces simplemente ese es el trabajo que van a hacer ustedes en la siguiente semana, además de lo que está pendiente de la guía. Tienen que revisar la guía de aprendizaje. Cuando entonces, en el caso de que, como de que ustedes lo hicieron, sino que ustedes no lo hubieran hecho, es decir, que el reporte apareciera en un sitio, en un sitio web, tendrían que parafrasear, es decir, escribir el mismo contenido con sus palabras y poner la cita y la página. Entonces, eso es lo primero. Entonces, por la introducción, por ahora está perfecta. ¿De acuerdo? Planteamiento del problema. Entonces, como lo ven, también aparece subrayada completamente. ¿Sí? Y básicamente llega hasta acá debido a que ustedes habían entregado eso anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de investigación, preguntan ustedes qué podemos hacer para mitigar o reducir la problemática de seguridad en las escuelas. Entonces, dicen, la prevención de riesgos en instituciones educativas busca promover la seguridad y concientización de los estudiantes y primordialmente en docentes mediante identificación, evaluación y control de los peligros. Habíamos hablado nosotros anteriormente de que debe haber un cambio, ¿cierto? Porque resulta que los estudiantes no son trabajadores, es decir, no nos aplicaría directamente el sistema de seguridad y seguridad para el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que buscar la manera para cambiar eso, porque el tema de estudiantes, si bien es cierto, ellos están una parte del día ahí, no son trabajadores, es decir, SSIT no les aplicaría directamente a ellos. Entonces, tienen que buscar la manera para poder cambiarlo. El plan de seguridad escolar es una herramienta de trabajo educativo y de seguridad que le permite formar a los estudiantes. Como vuelvo y lo digo, esto es un plan de seguridad escolar, pero no es SST directamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos apartes que ponen ustedes en viñetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, están poniendo un poco, ¿no?, de información anexa, exagerada, es demasiada información para lo que es el título. El título es solamente la pregunta de investigación. Ahora bien, si están haciendo la justificación, entonces debería de aparecer aparte la justificación. María Isabel me dice, lo estamos tomando como algo más, pero enfocamos al cuerpo docente y administrativo. Entonces es perfecto. En ese sentido, entonces traten de obviar el tema de estudiantes. Si ya ustedes tienen su enfoque hacia, hacia docentes y el tema administrativo, pues no hay necesidad de ponerse a meter estudiantes porque lo que termina uno es enredándose, ¿sí? A veces por decir uno mucho más, pues lo que termina es complicándose la manera en la que presenta uno su trabajo. Entonces, yo los instaría a que lo revisen y traten en el sentido en que no sea necesario meter la palabra estudiantes, pues mejor quitarlo, porque es que después les toca ponerse a sustentarlo dentro de ese SIT y entonces ahí viene el problema. Tengan en cuenta que los estudiantes tienen su propio seguro, ¿sí? El tema de no ser trabajadores, entonces empiezan a generar muchas preguntas alrededor de su trabajo que en verdad lo que hace es complicarlo y en verdad no sería el enfoque general de la seguridad de SICIT para un colegio, para la estructura organizacional de un colegio basada en procesos. Entonces sería chévere que lo miraran desde ese punto de vista. Segundo, la justificación, pues no, o sea, dejen aparte para que no se vea borroso el tema de pregunta, investigación y justificación. O sea, simplemente ponen su pregunta de investigación y aparte ponen la justificación de por qué es necesario implementar, ¿sí?, esto en el colegio. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando en esa zona que los obliga a ustedes a hacer un planteamiento de trabajo aplicable para instituciones educativas de ese tipo? Entonces, en ese sentido sería un poco interesante. Bien, repasemos ahora lo que tenía que ver con la entrega de esta semana. Objetivo general. Entonces, sensibilizar a la población hacia la cultura de la prevención. Como lo puedes ver, María Isabel o Dayana,
aparece subrayado. O sea, no se preocupen cuando son frases, sobre todo que uno está trabajando con, con, con temas que provienen de normalización o de normas, y a veces lo que uno toma son las frases completas, ¿cierto? Coger, por ejemplo, sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pues obviamente si yo llego a escribir eso y lo paso por plagio, pues va a aparecer como en 1 millón de páginas. Entonces no se preocupen cuando es así pequeñito como en este, ¿cierto? Porque es que en verdad es una frase común son términos comunes, es una frase común dentro de este sistema de gestión. Entonces, por esta parte no se preocupen. Ahora bien, esta partecita final, leo lo último, para así actuar de manera eficaz y organizada ante situaciones de riesgo y garantizar la integridad física de la comunidad, esa parte está demasiado larga. Es decir, obviamente aparece dentro del plagio, ¿sí? No, simplemente es el orden, María Isabel, es el orden en que él está haciendo la revisión, ¿sí? Empieza a revisar desde arriba hacia abajo. Y entonces, lo que va encontrando en alguna página de Internet, en alguna zona de Internet, él lo va numerando, ¿sí? Entonces, esto lo encontró aquí, 1, esto lo encontró allá, 2, esto lo encontró acá, 3, y a cada uno le va poniendo un color. Entonces, no significa nada. Ese color significa simplemente que es el 3, nada más. Ujú. Pero lo que te estoy diciendo, la parte final, los dos últimos renglones, sí, por favor, los cambian, es decir, los parafrasean. Entonces coge uno, la misma idea, y lo que hace es escribirla de otra manera, en orden de que obviamente no me salgan esos dos renglones dentro de la revisión de plagio. Esto ni siquiera lo hago yo, miren, así es como me llegan a mí los trabajos, ¿de acuerdo? Ni siquiera tengo yo que ponerme a buscar como le tocaba a uno antes, de que me tocaba coger sus trabajos y montarlo en una página especial y empezar a revisar, eso era dispendioso. Miren que ahora ni siquiera, a mí esta es la manera en que me están llegando los trabajos hoy en día, es decir, ya ha sido revisado en internet, o sea, me está ahorrándome un poco, ¿no?, de tiempo. Y además de eso también me ayudan a ser más eficaz en el sentido de darle buenas correcciones a ustedes para el tema de autenticidad, que yo creo que es el primer renglón que se revisa hoy en día a nivel de universidad, a nivel de investigación, desafortunadamente. Bien, entonces, objetivos específicos. Organizar con los docentes y los alumnos comités para mejor reacción ante emergencia. Identificar los recursos con los que se cuentan para cualquier emergencia. Identificar las zonas de riesgo dentro de la escuela. Le pregunto a las personas que están en este grupo presentes, ¿qué es lo primero? Tengan en cuenta que los objetivos específicos también deben de estar ordenados y ser congruentes con el objetivo general. Lo habíamos visto en la clase pasada, ¿te acuerdan? Los objetivos específicos es la manera en que yo desarrollo mi objetivo general. En ese sentido, les pregunto, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? No, Marisabel, mejor quítalos. Es mucho mejor si tú los quitas. Vuelvo y te digo, se enredan menos. Les hace la vida más fácil y a la final no cambia en nada el sentido de tu investigación, de lo que tú quieres hacer, de lo que el grupo de ustedes quiere hacer. Pero vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué es lo primero? Porque yo los veo desorganizados. Miren, primero, bueno, si dejamos organizar con docentes, comités para una mejor reacción. Identificar los recursos con los que cuenta para cualquier emergencia. 3, identificar las zonas de riesgo. ¿Con qué es lo primero que uno haría? Exactamente. Eso es lo primero. Bien. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo primero que yo hago es identificación, pero tengan en cuenta una pequeñísima cosa que se les está escapando. Debido a que ese trabajo también es investigativo y es escrito, no solamente es en la parte técnica, sino que coge algo de investigación, también hace falta explicar el contexto. Y ese es un objetivo también específico. Es decir, tienen que mostrar de qué están hablando cuando empieza uno en el marco teórico, ¿cierto? De qué zona, qué tipo de colegio, qué cuenta, cuál es ese contexto para que el lector se dé cuenta de qué es lo que tú le estás hablando, porque normalmente uno tiene las ideas en la mente, pero el transmitirlas a veces es complejo. Empieza uno a hablarle a la persona que está leyendo acerca de riesgos en unas escuelas, pero esa persona
que no ha visto eso con los ojos, le queda muy difícil entender y tal vez se lo va a pensar desde su cosmovisión, desde donde vive. Entonces, el primer objetivo específico sería contextualizar, explicar la zona, ¿cierto? Mostrar las características, dónde se encuentra la escuela, qué tipo de población, ¿ya? Dónde se encuentra a nivel de Colombia. Entonces empieza uno a darle un contexto, una visión general, ¿sí? Y eso le ayuda al lector para poder entender lo que ustedes están haciendo. ¿Mm? A ver, tú me dices, no estamos basados en un solo colegio, sino diferentes colegios en donde pertenecemos, lo explicamos. Puede ser, pero entonces hazlo en el contexto colombiano general, ¿sí? Así sea una sola página, explico yo la problemática, ¿sí? Porque al final es un problema, el tema de la investigación, la problemática a nivel de los colegios. Y entonces toca generar ese contexto. Igualmente, toca generar ese contexto y se convierte en un objetivo específico. Además de eso, les ayuda a darles un orden, ¿sí? Al desarrollo de su trabajo, porque empiezo yo a dar la explicación general, ¿cierto? Y eso me guía a mí a entender el planteamiento de tu problema. Entonces, es lo primero. Lo segundo, pues ya ustedes yo creo que saben de gestión. Entonces, ordenar esos objetivos específicos y empezar, por supuesto, con el tema de la identificación. Y ahí sí los pueden reorganizar paso por paso. Sexto, capacitar al personal delegado para que lidere y socialice. Bueno, este sexto está interesantísimo, pero tengan en cuenta que eso lo harían tal vez el próximo semestre. ¿De acuerdo? Pero sí, yo creo que esto sería de lo último, dar a conocer los conceptos de prevención para adquirir una cultura a nivel individual y colectivo. Miren que ese séptimo objetivo específico salió copiado, o sea, salió completa la frase de algún sitio de internet. Y si yo me voy aquí al número 3, vamos a ver, dice colegio minutodios.edu.com. Es decir, esa es la fuente de internet, internet source, dice ahí. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues simplemente lo parafrasean. Dicen, si lo quieren dejar, pues dicen lo mismo, pero con sus propias palabras. 8. Practicar comportamientos básicos de autoprotección para prevenir accidentes, enfermedades laborales. Entonces, yo creo que ese objetivo octavo en verdad se está saliendo del trabajo que ustedes tienen. Practicar conocimientos básicos. Ten en cuenta que ustedes están haciendo una investigación hacia un problema que tiene que ver con la cultura de prevención de riesgos a nivel del cuerpo trabajador en el tema de colegios, ¿sí? Es decir, ustedes están dando un aporte desde lo que han aprendido en este sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Es decir, eso de practicar comportamientos básicos está sobrando, porque eso ya sería para las personas que están trabajando cuando hayan absorbido el sistema. Entonces no es necesario, ¿de acuerdo? Y sexto, yo no sé si capacitar todavía quepa. Tengan en cuenta que básicamente lo que ustedes harán es hacer la identificación, ¿cierto? Hacer la planeación y no sé si para el siguiente semestre pudieran llegar a hacer algo como capacitación para recoger resultados, es decir, capacitan y además de eso harán un tipo de encuesta tal vez, además de mostrar el sistema que generaron, sino que harán una retroalimentación de lo que las personas capacitadas opinan acerca de lo que ustedes han generado. Me imagino que será así, ¿no? Porque si pusieron el objetivo específico capacitar, pues debería estar más o menos enfocado en ese sentido. ¿Están copiando? Ok, listo. Entonces, genial. Vuelvo y lo digo para las personas, no sé, que primero que todo, los que vayan a verlo el día de mañana la grabación o los que están presentes, eh, la manera en que estoy dando cada una de las explicaciones aplica para todos los grupos. Segundo, que quede claro, a cada una de las personas que me enviaron de su grupo, yo le voy a reenviar el reporte que tiene Turnitin, es decir, este archivo se lo reenvío. Y de la misma manera en que yo estoy dando la explicación de lo que tienen que corregirle, en el sentido sobre todo de parafrasear, de citar adecuadamente, ¿sí? Se aplica para todos los grupos. Bien, entonces, hasta ahí íbamos bien. Marco teórico, como lo pueden ver, ahí está apareciendo un reporte desde esta página que estoy acá mostrando. Entonces, por favor, me la citan, ¿de acuerdo? Parafrasean
Pasa exactamente lo mismo con el segundo párrafo. Entonces, yo creo que le dediqué bastante tiempo al tema de citar. Entonces, tómense el tiempo para parafrasear esto. Entonces, bueno, aparece parecido a una norma, hablan ustedes de unas definiciones, además de eso, revisen a veces las guías. En las guías, cuando yo pongo las guías, pongo la cita, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando ustedes ponen definiciones, va a aparecer en algún sitio de internet, pero eso no tiene nada de malo, porque es una definición. Pero sí, tómense en el tiempo de hacer una cita correcta. Es decir, si sacaron esto de seguridad, no sé, OSAS 18.000, o 18.001 del 2012, por decir algo, o GTC 45, entonces tómense el tiempo y citen adecuadamente, ¿sí? Tengan en cuenta que eso también va a ser parte de la calificación. Eso no lo puedo dejar yo pasar por alto. De hecho, eso es una de las herramientas más fuertes que hay en el tema de investigación, saber citar. Entonces, está bien. Definiciones: seguridad, educación, prevención, situación de riesgo, excelente. Entonces, como lo ven, pues aparece toda con colorcito, subrayada, pues de alguna parte sale de internet, pero tienen que poner la cita. Y acuérdense que desafortunadamente, pues nosotros, o afortunadamente, ¿sí? Cuando lo aprendan a manejar, tienen que hacerlo en APA. Entonces, si es un sitio de internet, también lo citamos. Sí, por supuesto, yo les dije a ustedes. Entonces ponen entre paréntesis, revisado en, ¿cierto? Dos puntos, copian y pegan la página completa y ponen la fecha de revisión. Entonces ya lo saben, es obligatorio, no importa de dónde lo saquen, tienen que poner la cita. Y se quedan. Entonces, el marco teórico solamente llegaron hasta definiciones, pero no está nada del marco teórico que tiene que ver con todo el tema de los objetivos específicos. Vuelvo y lo digo, debería haber un contexto, ¿sí? Debería haber un contexto en cuanto al riesgo, debería haber un contexto en cuanto al tema de seguridad en los colegios, ¿de acuerdo? Explicar todo, o sea, todos esos temas que están en desarrollo de su trabajo aquí en los contenidos específicos, asimismo deberían de estar dentro del marco teórico y solamente llegaron las definiciones. Esperaría yo de que fuera por tema de tiempo, ¿cierto? Entonces, como me está sirviendo a mí para hacer la explicación de la clase del día de hoy, ténganlo en cuenta para todos, ¿de acuerdo? Esto es una página apenas de marco teórico y normalmente el marco teórico pues es un poco grueso, ¿sí? Algunas páginas, debido a que yo estoy explicando toda la teoría que necesita el lector para comprender el tema de la investigación. Entonces está exageradamente corto. Tengan en cuenta que ya desde la otra semana, el último trabajo, el que se abrió el día lunes en la noche, ya tienen entrega ustedes el siguiente lunes, es decir, se acabó, ¿de acuerdo? Y este marco teórico está exageradamente corto porque solamente llegaron a hacer algunas definiciones y de hecho muy pocas, diría yo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de educación, pero educación en Colombia, ¿de acuerdo? Seguridad, pero seguridad aplicada a los colegios. Entonces, apenas llegaron al primer punto. Entonces, hacen falta cositas. La literatura, pues bueno, aparece algo de literatura citada, estoy de acuerdo con eso, pero no aparece dentro del documento. Entonces, estas son las recomendaciones y este mismo documento se los envío yo desde el día de mañana a la persona que me lo integró a mí. Creo que es María Isabel Díaz Erazo, la persona que me lo envió a mí, porque es así como aparece, sí. Sí, sí, por favor. Exactamente, María Isabel, gracias por estar pendiente además de eso. Eh, Gracias por recibir el comentario, porque además de eso es parte de la educación. Entonces me alegra muchísimo. Y si acaso nos vemos ahorita más tarde con la teleclase que habrá para el tema de investigación final de este semestre con lo de proyecto integrador desde del siguiente semestre que le va a tocar a ustedes, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, ya está terminado. Ok, listo, Dayana. Bien, genial. Entonces, doy por terminado para ustedes. Bien, de las siguientes personas me había dicho a mí, que llegó temprano por acá, Miguel, estoy buscando, creo que me había dicho a mí, Miguel, que era el grupo número 12. Sí. ¿Todavía Miguel está presente? Ok, perfecto, Miguel.
La teleclase es a la misma hora de siempre, pero recuerden de que hoy la teleclase, es decir, toda de 6:30 a 9:30 va a ser todo lo de Proyecto Integrador 2, ¿de acuerdo? Entonces, Miguel, vamos a buscar, acá está perfecto, me dio de una. Bien, fue el mismo Miguel el que me envió a mí el trabajo, ahí está la fecha, la hora, y están los participantes. Eh, Miguel, ¿puedes qué? ¿Puedes ver la presentación? Que a veces desconfío un poco de Canvas. Y la clase y la teleclase de 6:30 que era para guardada, profe. Vuelvo y lo digo, sí, sí, yo no sé si, seguramente yo la enviaré también mañana, pues ya no pertenece, es decir, a ustedes los citaron, sí, fue básicamente como una orden, citarlos porque, para que vieran qué era lo que iban a hacer ustedes con estos proyectos, convertirlos en algo más grande para el siguiente semestre. Entonces esa era la razón por la cual están citados para que ustedes vean la teleclase del día de hoy, para que vean lo que sus compañeros del siguiente semestre pues están entregando. Entonces, yo creo que es importante porque además de eso también nos aterriza un poquito más. Ok, bien. Entonces Miguel me dice que está viendo. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Esta es una portada APA, ya, ¿sí? No tengo ni que ponerme a contar párrafos ni nada. Entonces, vuelvo y lo digo para todos, ojalá vieran esta horita que estamos grabando, seguramente revisaremos dos trabajos o tres trabajos máximo, pero vuelvo y lo digo, es el mismo ejercicio para todos, ¿sí? Estoy mirando el tema de que es cumplimiento con lo básico, con el tema de citación, con el tema de plagio y por supuesto otras cosas que yo para todos les sirven. Entonces, para aquellos que no lo saben, esta es una portada APA. Está los integrantes, uno, 2, 3, 4, 5, está muy bien, el docente, esta portada APA está perfecta, excelente, un buen índice, por lo menos cumple con lo mínimo. A veces, aunque no es indicado, yo dejo un espacio entre el índice y la introducción, pero bueno, está perfecto, diría yo. Hoy ayuda muchísimo el tema de las herramientas ofimáticas. Word ayuda muchísimo a hacer este tema de tablas. Una muy buena introducción. Además de eso, no encuentro nada de reportes de plagio. Entonces, por lo menos eso es algo que yo le doy mucho valor. Porque primero que todos están en nivel de tecnólogos, segundo están enfrentándose al tema de investigación y el escribir no es tan fácil. Y veo que todo el párrafo, los tres párrafos que generaron ustedes fueron escritos totalmente por su propia autoría. Ese tipo de cosas mejor dicho, le doy mucho valor. Acá otra clase a las 7. No entiendo, Marisabel, si nosotros tenemos programada de 6:35 a 8, ¿a 8 qué? A 8:15 creo que era. O sea, tenemos el primer bloque de teleclase, porque habría otra clase a las 7, María Isabel. ¿Mm? ¿Y cuándo les pusieron las de de esa materia? Epidemiología. Porque la clase que teníamos nosotros, por ejemplo, el espacio de nosotros de 6:30 hasta etcétera, siempre estuvo desde el principio de semestre. Entonces eso toca revisarlo. Pero bueno, yo creo que no se preocupen tanto de eso. Si su clase de epidemiología es muy importante, por lo menos ustedes están cumpliendo con la mía, que era la del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, solamente me queda la duda, porque el espacio desde 6:30, etcétera, estaba igual programado desde el principio del semestre. Pero bueno, eso no es importante. Yo me imagino que si tienen que ir a epidemiología miércoles, hoy no puedo decir esa palabra, pues tienen que ir y ya. ¿De acuerdo? Bien, voy a seguir revisando el trabajo de Miguel. Entonces, una muy buena introducción, planteamiento del problema. Por favor, revisen la palabra, a través, está separada primero que todo, lleva tilde. Yo sé que a veces el mismo corrector lo hace que no lo embarre. La investigación inicial realizada por medio de encuestas a 10 trabajadores informales que se dedican a la labor de mototaxistas. Ahora bien, Miguel, de una vez te digo, si hicieron estas encuestas, primero que todo, por favor no me peguen las tablas, sino
Si estas tablas las hicieron ustedes, si las hicieron ustedes, es decir, con la información que recogieron, entonces tienen que estar hechas en en el mismo Word. Es lo primero. Segundo, aprovechando que tú estás ahí, ¿sí? Eh, si quieres, coge el micrófono. Eh, ¿Cómo hicieron las encuestas? Es decir, ¿se las dieron en papel a una persona en la calle y él las llenó? Yo creo que es más fácil si coges el micrófono, nos demoramos menos. ¿Y en dónde las iban llenando ustedes, Miguel? ¿En computador o en hojas? Porque es que lo que yo estoy viendo es el resultado en un cuaderno. Tienes que enviarme como anexo la fotocopia del qué o la fotografía del cuaderno en las encuestas. Es muy importante el manejo de la información en una investigación, ¿de acuerdo? Y segundo, el, la misma encuesta, la generación de una encuesta es un trabajo grande, es decir, esa encuesta podría estar dentro de los objetivos específicos de su trabajo. El hacer una encuesta requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere a veces revisión de otras personas, en orden de que la información que usted recupere sea apta para su investigación. Tenga eso siempre en cuenta. Entonces, bien, estábamos viendo el tema de esas encuestas de los 10 trabajadores. El tema es interesante. Además de eso, el único problema que yo le veo a esto, o sea, entiendo bien lo que trató de hacer, pero el problema es de que su problema no está explicado. Solamente dice, la investigación inicial realizada, porque tú no podrías haber empezado una investigación porque esta es la investigación. Es decir, la misma encuesta es un fruto de su trabajo, es decir, algo que tenía que hacerse a futuro. Es decir, tú no puedes partir de la encuesta para generar tu planteamiento del problema, debido a que usted ya sabía que había un ya sabía que había un problema con este tipo de trabajadores. ¿Me hago entender? Entonces, ya no hay manera de cambiar eso. Solamente quiero que eso quede claro. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, el planteamiento del problema tiene que estar totalmente desglosado, es decir, totalmente explicado y generando un contexto, ¿sí? Y entre párrafos ir hilando, es decir, que los párrafos estén conectados con la misma idea. Les había yo hablado de generar a veces un mapa mental o ¿sí? Cualquier dibujito de esos, de dónde salgo yo, a dónde voy a llegar dentro de mi problema. Y eso le ayuda a uno a ir armando esos párrafos, porque este planteamiento de problema te quedó con 3 líneas y eso en verdad solamente dice, básicamente es el título. ¿Sí? A partir de la investigación inicial realizada en medio de encuestas a 10 trabajadores informales que se dedican a la labor de mototaxistas en tal sitio, en tal barrio, en tal ciudad, donde respondieron los siguientes datos. ¿De acuerdo? No se está diciendo muchísimo. Este no es un planteamiento del problema. Este, Miguel, es un resultado de investigación, lo cual es muy importante, ¿de acuerdo? Pero no cumple con el tema de generar un buen planteamiento del problema. Entonces, vuelvo y lo digo, no afecta su nota, no afecta el tema de la investigación, pero sí para la entrega final del próximo lunes, quiero que me hagas una explicación o que su grupo, para eso son bastantes, su grupo haga una explicación completa de ese planteamiento del problema, de acuerdo en párrafos, para que el que lo lee pueda entender totalmente lo que está sucediendo. Y vuelvo y lo digo, el tema de tener ya encuestas, eso en verdad, esos son resultados de investigación. Bueno, entonces, también me parece chévere de que no aparece la encuesta con 0 reportes, es decir, eso me indica a mí de que ustedes realizaron totalmente su encuesta, lo cual también es muy válido y lo tengo en cuenta para el tema de la nota. Chévere, horario de trabajo, elementos de protección, documentar para la labor, consecuencias en la salud, aspectos causados problemas de salud, accidente de trabajo. Entonces, la iniciativa es excelente, pero tengan en cuenta a nivel del rigor de una investigación,
le hace falta un poquito en tener esos pasos, ¿de acuerdo? Está interesante. Están las horas, bueno, hay muy buena información. La pregunta de investigación dice, ¿qué medidas de control adoptan en cuanto a la prevención de riesgos tecnológicos y de seguridad de los mototaxistas? Bueno, yo creo, pregunta de investigación. El problema dice, el problema no dice ningún problema, solamente dice que a partir de las encuestas, dice se reporten unos datos, pero no muestra un problema. Entonces, Miguel, tienen que repetir el planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Son válidos los resultados, es válido el trabajo, es válida las tablas, ¿sí? Pero la manera en la que ponen un planteamiento del problema no se ajusta a los requerimientos. Entonces, dedíquenle tiempo a armar un buen planteamiento del problema, tal como aparece en la guía, tal como yo le expliqué en las clases anteriores, ¿de acuerdo? Justificación. Bueno, acá hay una justificación interesante, empiezan a hacer una explicación, entonces esto sí parece una justificación, es indispensable que cada persona que ejerce esta labor deba cumplir con las medidas, ok, eso está muy bien. Es deber de todo taxista y parrillero utilizar los elementos de protección, ok, requerimiento lo establece el Código de Tránsito, excelente, está muy bien citado además de eso, chévere, por lo menos yo normalmente antes, cuando es una fuente, una cita de internet, pues entonces apenas empieza apenas abro el paréntesis, pongo fuente, dos puntos, y ahí sí pego la dirección. Y al final dejo un espacio, dos espacios, y pongo la fecha en que lo revisé. No, todavía Marisabel todavía no le ha puesto, no te preocupes. Sí, todavía no te he puesto. A ver, está interesante, teniendo en cuenta la problemática encontrada después de la investigación, medidas para control para mejorar las condiciones de seguridad. Esto, bueno, no tomarán medidas, ¿no? Sino a partir de lo que encuentran después de la investigación. Bueno, quiero que dejar algo claro. Estamos haciendo nosotros en este curso, es en verdad es el anteproyecto. O sea, teóricamente no deberían haber encontrado todavía nada, porque apenas hace uno es el planteamiento. Nosotros llegamos básicamente hasta las técnicas de recolección de datos, que en este caso del grupo de Miguel, pues ya están adelantados porque saben de que, bueno, voy a hablar en futuro, a pesar de que ya lo hayan hecho, de que iban a aplicar encuestas y basado en esas encuestas, pues se generarían otros resultados, ¿de acuerdo? Pero solamente tengan en cuenta eso. Anteproyecto, identificar los riesgos, realizar un diagnóstico excelente, sensibilizar a los mototaxistas, realizar un diagnóstico. Por ejemplo, miren, dentro de los objetivos específicos estaba la misma que las mismas encuestas y no aparecen. Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque era una parte importante. O sea, primero hacen el diagnóstico por medio de encuestas. O, primer objetivo, ¿cierto? Generar unas encuestas. Eso es un trabajo serio, ¿de acuerdo? Entonces, hacer unas encuestas adecuadas es un objetivo. Basado en las encuestas se hace el diagnóstico, ¿cierto? Sensibilizar a los mototaxistas, bueno, ahí hay algo además de eso también de trabajo, capacitar al grupo de trabajos con relación al buen uso de los elementos. Yo creo que es la misma sensibilización, realizar campañas educativas. Están poniendo mucho de lo mismo, concientizar, realizar campañas, capacitar al grupo. Yo creo que más, o sea, estos cuatro últimos objetivos básicamente son el mismo, en la concientización al trabajador por medio de una campaña tal vez. Entonces no es necesario poner lo mismo, lo mismo, lo mismo. Básicamente empezarían ustedes con el tema de generar este diagnóstico y hacer la propuesta de sensibilización desde SSIT, desde Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces yo creo que con eso estaría bastante completo. Marco teórico. Mm, bla, 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 la rama ejecutiva. Entonces está la cita, excelente. Me parece excelente. Vuelvo y lo digo, normalmente uno pone la fuente y pone la fecha en la que revisó, pero al menos están cumpliendo con lo legal de decir de dónde salen las cosas. Entonces, me agrada mucho de que hayan seguido los consejos del tema de citar. Es deber de todo mototaxista, excelente. Bueno, esto parece una introducción al marco teórico, pero vuelvo y lo digo,
yo creo que falta un poco más de contexto. Primero que todo, como lo pueden ver, nos explican ustedes qué es el este tipo de servicio, mototaxismo, ¿sí? No explican el contexto de lo que ocurre en la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces son cosas que hacen falta en ese marco teórico. Y en ese, según las normas hechas, Internet, transmisión material de pantalla, nosotros ha notado que los diferentes entes informativos son un trabajo informal. Eh, yo creo que se queda muy corto en el marco teórico, hay muy poca teoría. Por ejemplo, falta teorías acerca de la seguridad, salud y trabajo para este tipo de ejercicio laboral, ¿de acuerdo? Falta en el marco teórico la legislación, y eso lo digo para todos. La legislación tienen que poner la legislación aplicable, y además de eso también tienen que poner las normas. Es decir, si ustedes ven necesario utilizar ciertos estándares normativos, pues deberán aparecer en el marco teórico. Las encuestas, por favor, las encuestas van explicadas dentro de los trabajos, ¿sí? Y además de eso, revisen APA, porque las tablas y figuras deben de llevar un nombre. Entonces, por ejemplo, figura número 1, encuesta y estadística realizada, no sé qué dice acá porque está muy chiquitico, ¿sí? Entonces, las figuras, las tablas llevan un nombre, ¿sí? Llevan la fuente, entonces deberían decir quién lo hizo, entonces si lo hicieron ustedes, ponen fuente propia. Y lo más importante, las tablas y figuras nunca van volando, nunca van flotando. Es decir, yo no puedo llegar y poner en una página tablas y figuras, sino que estas tablas y figuras deben de estar explicadas dentro del texto. Y uno desde el texto cita la tabla y figura. Me explico. Estoy yo hablando en un capítulo del marco teórico sobre las encuestas realizadas, porque eso es un capítulo de su trabajo que está dentro del marco teórico. Sí, yo no sé, por decir algo, capítulo 4, realización de las encuestas. Entonces, las encuestas fueron realizadas en orden de obtener la información, bla, 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 bla. Entonces pongo tabla número 1, ¿sí? Y entre paréntesis, punto. Y entonces voy yo a mirar acá debajo de la tabla, aparece tabla número 1, punto, encuestas y estadísticos realizados, punto, fuente, los autores. ¿Me hago explicar, Miguel? Esto es para todos. Genial. Y como lo pueden ver los que lo estén presentando, pues en verdad, yo creo que es de los trabajos que ten en cuenta que yo también reviso cosas a nivel universitario, inclusive hasta posgrado, y es raro encontrar tan poquita similaridad. Entonces, los felicito por eso. Yo creo que Miguel, pues las recomendaciones que le doy, el resto nada más. Gracias por haber presentado su trabajo. Ahora bien, en los últimos 15 minutos voy a revisar algunos de los otros trabajos, y para eso había otra persona que se había conectado temprano. Para los que se conectaron después, nuevamente vuelvo y repito, o para aquellos que nos van a ver el día de mañana, pues simplemente estoy tomando la clase del día de hoy como ejemplo para que queden las recomendaciones que aplican para todos los grupos. Si no, no significa que a uno los atienda o que revise directamente sus trabajos o a otros no, eso no tiene nada que ver. Simplemente tomo algunos ejemplos. Bien, no veo más números, así que si alguno de los presentes recuerda el número de su trabajo, de su grupo, perdón, entonces me lo dice y lo revisamos en estos últimos 15 minutos. Noelia, María Isabel, ya revisé. Dayana, creo que era el mismo. Miguel lo acabo de hacer. Es decir, Noelia, ¿tú sabes el número de tu grupo? Simplemente cojo uno al azar y ya. Que puede ser este. Noelia a la una. Noelia a las dos. Ah, ok, genial. Eso sí. Bien, en grupo número 10. Perfecto.
Entonces, buenas noches, Noelia. Me imagino que has estado poniendo atención pues a las recomendaciones que he dado. Eh, Vuelvo y pregunto, ¿puedes ver el trabajo tuyo en pantalla? Ok, genial, chévere. Me lo envió Liliana, entonces es a Liliana a quien yo le devuelvo este mismo archivo en Turnitin para que hagan las recomendaciones y las sigan. Entonces, una excelente portada, ¿sí? El puntico de portada está bien. Miren que hay una cosa que es cómica. Por ejemplo, normalmente en APA, primero que todo, no se pide ninguna margen, ¿de acuerdo? Entonces en APA nunca van márgenes. Segundo, a pesar de que nos parezca a nosotros muy bonito el tema de, no lo digo acá porque varios grupos lo entregaron, les ponen adornos porque se ve más bonito, pues resulta que APA dice que no se ponen adornos, no se ponen figuras, no se ponen logos. Entonces ustedes pues juiciosos ponen su logo de su universidad, lo cual es chévere, pero resulta que APA dice no, esas cosas no vienen. Entonces tienen que retirarlo, es lo primero. Está muy bien presentada su portada, excelente, docente, módulo, tiene toda la información. Creo que falta solamente la fecha, ¿sí? Después de Pau Gil Caqueta, pues el tema. ¿Todos son de Pau Gil? Me pregunto. ¿Todos son de Pau Gil? ¿Ah, sí? Ah, sí, entonces simplemente pongan, no sé, si son la mayoría Pau Gil Caqueta, porque sonaría chistoso de que todos fueran de Pau Gil o que uno fuera de Pau Gil y el resto fuera de otras partes de Colombia y resulta que solamente pusieron una ciudad, sino simplemente pues pongan Colombia o pongan Bucaramanga, que es donde está la universidad. Pero eso sí, la fecha es importante, ¿de acuerdo? Entonces vamos mirando. Título, trabajos informales en la construcción civil, tema, estas cosas ya no van acá en la presentación final, entonces en la que me entregan el lunes, esto no cabe. Tengan en cuenta que va simplemente en la portada y pasamos al índice. Introducción, planteamiento de problema, pregunta de investigación, justificación. Recuerden que APA les dice a ustedes cuántos espacios, ¿sí? Es 1.25 o 1,5 máximo, que hay entre renglones. Entonces, no se preocupen si queda poquitico utilizado en la página, pero no le dejen con tanto espacio. Mire que, por ejemplo, acá queda muchísimo espacio entre pregunta de investigación y justificación y resulta que el objetivo sin marco sí está de acuerdo con la norma. Entonces son pequeñeces que toca tener en cuenta. Introducción, entonces aparece totalmente subrayada. Vamos a mirar de dónde sale. Esperaría que es la misma de ustedes, entonces por eso exactamente, es la misma de ustedes que ya la habían enviado, entonces por eso aparece en rojo. Entonces no tienen que preocuparse por su introducción. Eh, Planteamiento del problema. Vamos a ver hasta dónde aparece. Ok, bien. Yo les había dicho a ustedes una cosa. Bien, estaba citado. Entonces, empecemos a revisar. Vuelvo y lo digo para todos. Lo primero, cada párrafo tiene que estar citado. Es decir, acá hay uno, dos, tres, cuatro párrafos y solamente lo citaron al final del párrafo, del último párrafo. Entonces no se hace así. Tienen que citar todos los párrafos que van escribiendo, siempre. Ahora bien, segundo, si son más de 40 palabras, obligatoriamente tienen que poner sangría. Es decir, buscan la herramienta de sangría en Word y esto se corre, ¿sí? Se corre, mejor dicho, se corre como hasta por acá. Y aparece en otra letra, más pequeñita, siempre, cuando se copian más de 40 palabras. Entonces, ¿qué insisto yo? Primero que todo, el planteamiento del problema es de ustedes. ¿De acuerdo? No es de una, o sea, si bien uno puede buscar información de otras partes, el planteamiento del problema es algo que ustedes mismos deben de generar. Es decir, reescríbanlo, pero con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Para que no me aparezca mi citado en un solo sitio. Uno en el marco teórico, pues sí puede coger cosas completas, sobre todo cuando es de normatividad, pero aquí, como ustedes mismos lo hicieron bien, aparece la cita del periódico El Heraldo de Barranquilla que hablaba de evitar accidentes. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, parafrasenlo, ¿de acuerdo? O escríbanlo ustedes mismos. Y si van a mantener la cita, pues utilizan la misma cita, ¿sí? La misma fuente,
en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo y en el quinto párrafo. ¿De acuerdo? Segundo, en APA tiene que la cita va después de que acabó el punto, es decir, no va abajo, sino va arriba. Entonces, abren paréntesis, fuente, dos puntos y pegan toda esta cita. ¿Sí? Dejan dos espacios y dicen fecha de revisión. Entonces, por decir algo, estamos a 20 de noviembre, entonces lo harán mañana, 21 de noviembre de 2019. Cierra uno paréntesis. ¿Afecta la comunidad trabajadora independiente el desconocimiento de factores de riesgo laboral en su calidad de vida? Pues obviamente sí. Justificación, ya lo habían hecho ustedes, aparece en la misma cita 1. En Colombia se está trabajando por la inclusión, está excelente todo este pedazo, ya lo había leído yo. Además de eso no aparece con reporte de ningún reporte, es decir, no aparece nada de esto de Internet. En Colombia se está trabajando por la inclusión, el Ministerio de los Trabajadores Independientes al sistema, excelente. Objetivos específicos, que es parte de la tarea, analizar el impacto de los factores de riesgo del sector informal, de la construcción en Colombia. No se preocupen cuando son así poquitas palabras, que en verdad es una frase de seguridad y sería imposible que no pudiera reporte. Y la relación de los conocimientos básicos de autocuidado y las técnicas de trabajo seguro para identificar las condiciones en las que se encuentran laborando los trabajadores del sector informal. Objetivos específicos, identificar las actividades informales, generar, analizar la relación existente, identificar el sector vulnerable a la problemática, analizar y plantear el sistema de creación. Está largo, tienes que mirar también que esto se puede hacer en el próximo semestre, ¿de acuerdo? Pues si hay cosas que tú ves que se pueden quitar, porque es muchísimo trabajo para un semestre. Déjame ver el título otra vez. El título no aparece acá, debería estar el título. Trabajos informales en la construcción civil. Debería ser punto y coma, caso de ejemplo, tal zona. Noelia, ¿me recuerdas desde en dónde es que pensaban aplicar ustedes eso? ¿Desde qué municipio? Creo que era por acá cerca. Si me escuchas, Noelia, ¿es aplicado a algún municipio? Ah, ok, listo. Entonces lo hacen simplemente explicado de esos objetivos, lo ponen como caso de ejemplo. ¿De acuerdo? Lo mismo en el objetivo general. De riesgos laborales en la construcción en Colombia, punto y coma, caso de ejemplo en Villagarzón. Y así, pues ya ustedes van abonando al camino del siguiente semestre en poder generar pues una recolección de datos específica para ese sector. Si ya hacen ustedes visitas o hacen unas encuestas, ya mirarán ustedes con su próxima docente cómo realizarán eso. Pero entonces ya ustedes van pensando en lo que van a hacer el siguiente semestre, en la siguiente parte de la investigación. Entonces es importante que aparezca en el título, que aparezca en el objetivo general, que aparezca en los objetivos específicos, donde lo piensan hacer en Villagarzón, ¿de acuerdo? Entonces ya eso ayuda también en el contexto inclusive del marco teórico, trabajo informal para albañilería. Ok, aparece la albañilería, mejorar las condiciones, las empresas informales y trabajadores que generan el trabajo informal y en el Putumayo. Bien, falta en cuanto al marco teórico también la parte normativa, ¿de acuerdo? Tiene que aparecer ahí la normatividad que le aplica, lo legal, ¿sí? En cuanto a gestión que él pueda aplicarle, que le sirva para fortalecer su marco teórico, ¿sí? Y para dar una explicación, pues, de cómo será el desarrollo de su investigación. Entonces, por lo general, está bien entregado. Me gusta mucho también de que no parece casi reportes en qué, en de copia. Este índice gigante pues simplemente corresponde a la anterior entrega. De resto está prácticamente bien realizado. Eh, y lo que le digo, las mismas recomendaciones que en los grupos, pues traten de fortalecer su marco teórico, ¿sí? Todos esos objetivos específicos
pues tienen temas que son en verdad también corresponden a la teoría y lo convierten en capítulos ordenados, ¿sí? Y esos capítulos ordenados se convierten en su marco teórico, ¿de acuerdo? Eh, en cuanto, por ejemplo, de la última parte, lo único nuevo que tienen que hacer de la siguiente guía es el planteamiento de las técnicas de recolección de datos. Y seguramente, Noelia, para ustedes la técnica de recolección de datos será por medio de encuestas. Es decir, visitarán construcciones civiles pequeñas en las cuales vean los trabajadores sin protección y le harán una serie de preguntas, ¿cierto? O simplemente puede ser visual, van caminando una zona del municipio o inclusive no sé cuántos vivan en cuántos de su grupo vivan ahí y irán haciendo una revisión de que en esas construcciones pequeñas quiénes tienen y quiénes no tienen elementos de protección. Ahí de una vez ustedes se dan cuenta pues de que no tienen ningún tipo de sistema. Entonces simplemente eso es lo que se hace en la siguiente guía, de cuál va a ser la propuesta para la recolección de datos para cuando empiezan a hacer ese trabajo el próximo semestre. Entonces, de resto, pues yo lo veo bastante aceptable. Veremos a ver cómo lo entregan. Vuelvo y lo digo, el tema de fortalecer a todos su marco teórico. Yo creo que contigo, Noelia, tampoco es más. Además de eso, pues el tiempo pues, se ha acabado. Esta hora fue bastante rápida. Se pasó bastante rápida. Eh, las recomendaciones. El día de mañana empiezo a devolver todos estos trabajos, así como aparecen en PDF con el Torrenting, y cuando los eh, reciba el próximo lunes, pues esperaría que no apareciera nada de reportes de plagio ni de copia. Vuelvo y lo digo, aquellos de que simplemente era el reporte aparece dado por por sus primeras entregas, pues simplemente no se preocupen, está muy bien hecho, ¿de acuerdo? Pues no siento más, además de eso, Noelia es la única que queda presente al final de esta videoconferencia, pues te doy las gracias por haber participado, espero que te sirva mucho, pues simplemente las recomendaciones que te doy en estos pocos minutos y buena noche. Noelia, con muchísimo gusto y que pase buena noche. Entonces, voy a cerrar ya la grabación y espero pues de que los que pueden verla mañana y bueno, estos días pues simplemente utilicen bien su tiempo. Ya se acabó este curso y prácticamente la mayoría ha entregado. Entonces, como siempre es un placer y buenas noches a todos.